Tiempo de Cannabis y sí, hoy toca revisar el tema de la marihuana desde la perspectiva del medio ambiente y los usos industriales de la planta. Vamos a hablar particularmente del cáñamo. Para hablar de esto, el día de hoy le doy la bienvenida y me da muchísimo gusto que se encuentre aquí Raúl Bolaños Cachocue. Él es presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Cambio Climático en el Senado. Senador, gracias. Gracias, Mónica. Gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias por estar aquí. Stephen Clark, cofundador y director de Heaven Grown y representante del Hemp Technologies en México. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y Rodrigo Vargas Villaseñor, director de Innovación y Ciencia de Meristemo Cultiva. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, pues yo los invito a que veamos primero esta información para poder adentrarnos en el tema. En 1545, el rey Carlos V autorizó sembrar, hilar y tejer el cáñamo en las Indias Occidentales. Esta fue la primera empresa canábica del mundo. A 100 años de su prohibición, es tiempo de cannabis. Según vestigios de tela encontrados en China y Turquestán, el empleo del cáñamo para hacer prendas de vestir, cordeles, papel, aceite y alimento tiene más de 5.000 años. Su uso industrial no es nuevo, pero su prohibición a principios del siglo XX retrasó su desarrollo. El cannabis y el cáñamo son plantas de diferentes macetas. Y hace 2 años, así se reconoció en los Estados Unidos con el Farm Bill de 2018, que separa el cáñamo de la regulación del cannabis, ya que lo ubica como un cultivo agrícola y le abre una gran oportunidad a una nueva industria. El cáñamo reforesta rápidamente grandes extensiones de tierra, evita la sobreexplotación de recursos maderables y el uso de derivados del petróleo para fabricar cualquier cosa de manera sustentable con huella de carbono cero. El siglo XXI es tiempo del cáñamo, es tiempo de cannabis. Y hablando de cáñamo y hablando de debates, yo quiero comenzar el día de hoy con el senador Raúl Bolaños, porque pues tenemos sobre la mesa en el Senado particularmente esta discusión y nos importa particularmente porque al tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, vemos que son 2 países que han avanzado de manera muy contundente, los canadienses a últimas fechas, los Estados Unidos por supuesto, ya California es toda una industria, el estado entero, y México podríamos quedarnos muy atrás o muy rezagados, porque de entrada tenemos un rezago en la investigación. Mira, Mónica, yo prefiero ser optimista. Yo creo que vamos a tiempo, estamos legislando, han abierto ejercicios de Parlamento abierto en el Senado de la República como nunca en la historia. Y yo estoy seguro, tengo la certeza, y así hemos hecho el llamado desde el día 1, a que terminemos de regularizar el uso del cáñamo industrial antes de que termine este periodo ordinario. Déjame decirte que el Senado de la República ratificó el acuerdo de cooperación ambiental entre Estados Unidos, Canadá y México para poner al medio ambiente al centro. Y es muy importante diferenciar lo que hace rato la información que proyectaste, nos mencionaba sobre la diferencia entre el cannabis psicoactivo y el cáñamo, porque la gente regularmente ve legalización de la marihuana y no sabe todos los beneficios del cannabis industrial, el cáñamo. El cannabis psicoactivo, lo que conocemos como la marihuana para uso recreativo, para uso farmacéutico, como bien lo decía hace rato la información, es la misma planta hermana, pero de diferente maceta. El cannabis industrial deriva en más de 25,000 productos que pueden provenir de este cáñamo, que además son sustentables, que además ayudan a la ecología, ayudan al medio ambiente y que pueden detonar la economía de nuestro país en un proyecto de economía circular. Es un tema urgente, es un tema apremiante para nuestro país y como lo hemos venido diciendo desde un inicio en las discusiones de la legalización de la marihuana, no fumo, pero me sumo. Eso. Pero además, hablando del cáñamo y de todos estos beneficios que tiene en muchísimos aspectos, además del textil, uno de ellos, Stephen, es la construcción. ¿Cuáles son el cáñamo como material de construcción? ¿Cómo se usa? ¿Qué tan resistente es? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un material de construcción que venga del cáñamo? Bueno, yo creo que hablamos de los materiales más innovadores, más nobles, más resistentes. En 1 hectárea podemos sembrar en 90 días 2 casas de 75 metros cuadrados. Entonces lo que intentamos promover es eso, siémbrate tu casa, siémbrate tu energía, siémbrate tu alimento. El cáñamo es extremadamente rápido, regenera suelos, pero en términos de material de construcción es muy resistente,
Podemos hacer construcciones, lo que se llaman monolíticas, que resisten temblores, huracanes, fuegos. Entonces, para hoy día, todas las inclemencias que tenemos, más con el cambio climático, ya no podemos anticipar ya cómo están los movimientos. Entonces, por eso es que construimos con materiales que son muy resistentes, que sean sustentables, que tengan huella de carbono negativa, para que englobemos de manera holística un cambio. Porque si nos enfocamos mucho nada más en el puro material y no vemos todas las huellas de carbón, vamos a estar haciendo un daño muy fuerte al ecosistema. Sin duda. Rodrigo, para la industria agroalimentaria y medicinal del cáñamo, pues se requiere tecnología. ¿De qué tecnología estamos hablando? Bueno, número uno, estamos hablando de biotecnología. Específicamente estamos hablando del área de mejoramiento genético vegetal y lo que es la micropropagación de especies vegetales por cultivo de tejidos in vitro. Significa que en la mayoría de los casos del cáñamo con fines medicinales necesitamos estandarizar que cada planta sea idéntica y que nos entregue exactamente el mismo perfil y resultado, debido a que las semillas manifiestan una tremenda variabilidad. Es decir, si tenemos cepas, que son como variedades, es un poquito como hablar de chiles en México. Hay chiles que pican, hay otros que son dulces. Hace muchos años que no sale un pimiento morrón que pica. Son estables y la tecnología es madura en México. En México tenemos dominado el tema, tenemos la infraestructura no solo para el suministro nacional de planta certificada clonal, tenemos empresas como Meristemo, enfocada en la propagación masiva de especies vegetales por medios clonales. Es decir, cada planta es idéntica, es una copia, una réplica, y es un proceso natural. No tiene nada que ver con organismos genéticamente modificados. Claro. Es un proceso natural. Te vi brincar, senador. Creo que el tema agroalimentario es algo que en el Senado debería de estar como un foco de atención particular y sobre todo si estamos integrando el asunto del cáñamo con esto. Por supuesto, es que el asunto del cáñamo y la legalización de la marihuana como tal va de la mano e impacta en muchísimas ramas. El sector agroalimentario, el sector del medio ambiente, el sector energético. Es un tema, por eso decimos que es un tema apremiante, por eso debemos de legislar cuanto antes, porque si volteamos a ver todo lo positivo que podemos obtener de regularizar el cáñamo industrial en nuestro país, primero podemos resolver un conflicto social, porque muchísimos temas de inseguridad que hay en nuestro país son por esta prohibición, que además es irracional. Hay que ver cuánto están ganando los campesinos en Oaxaca, pagados por fuerzas del crimen organizado, en el cultivo de marihuana, cuando podrían estar del lado correcto de la historia. Podríamos nosotros verlos como grandes benefactores para nuestro medio ambiente, para nuestra ecología, para nuestra sociedad. Claro. Quiero ver si me puedes dar un dato, Stephen, antes de que nos vayamos a una infografía rapidísima. ¿Cuántas plantas se requieren para construir una casa para una familia? Por ejemplo. Digamos, lo tomamos por hectáreas. Más o menos en media hectárea yo creo que puedes tener alrededor, por cada metro cuadrado tenemos como 150 plantas, entonces digamos como 75,000 plantas. Por eso es que buscamos que sea una buena reglamentación, porque es muy distinto a la cannabis psicoactiva. En el cáñamo estamos hablando de agroindustria, entonces se tiene que sembrar como el maíz, como el trigo. Y bueno, en media hectárea más o menos tienes una casa de 75 metros cuadrados en 90 días. Interesante, y sobre todo sobre esto que apunta Rodrigo, la importancia de hacer la división de las plantas. No todas son las mismas ni pueden generar los mismos resultados. Por eso la tecnología es tan importante. Correcto. Vamos a ver esta infografía. Luego de 100 años de prohibición, es tiempo de producción. Es tiempo de cannabis. Es tiempo de libre comercio. Con el Farm Bill del 2018, en Estados Unidos y la avanzada regulación de Canadá, México quedó en franca desventaja comercial en la región, ya que el cáñamo entra automáticamente en el TEMEC. Es tiempo del medio ambiente. El cáñamo es una planta sustentable con huella de carbono cero. Sirve para la producción de papel, textiles, alimentos, medicinas, cosméticos, biocombustibles y más. Así que es tiempo de legislar. Si el cáñamo y el cannabis son dos plantas de diferentes macetas, sus regulaciones deben ser distintas y justas para todos. En México es tiempo de avanzar, es tiempo de cannabis.
Senador, eres además secretario de la Comisión de Energía. Así es. En la Cámara de Senadores. ¿Cómo ligamos el cáñamo con las energías renovables? Mira, siempre he creído que el medio ambiente debe de ir de la mano de la energía. Generar energía debe de ser cuidando al medio ambiente. No podemos seguir viendo la generación de energía a través de la quema de combustible. Tenemos que transitar a las energías renovables, asequibles, sustentables. Y el cáñamo, si bien como tal no es considerado hoy en día una fuente de energía renovable, sí vemos que tiene muchísimos efectos que son sustentables. Stephen es aquí un experto en esa materia. Las baterías de grafeno que se están generando a través de cáñamo, y permítame explicarle al auditorio de qué se tratan. Hoy en día vemos estos vehículos eléctricos que no contaminan, que tienen huella de carbono cero, pero reflexionemos a dónde van a terminar en su ciclo de vida. Pronto son los únicos vehículos que nos van a vender. Y ojalá sea muy pronto. Sí. Pero hay que reflexionar a dónde van todas las baterías de estos vehículos cuando acaban su vida útil. Terminan en un basurero. Las baterías de grafeno que Stephen ahorita nos platicará son compostables, son sustentables, se reintegran al medio ambiente y esto deriva del cáñamo. El cáñamo hay que también comprenderlo, Mónica. Bien lo decía la información, lleva más de 10,000 años acompañando a nuestra sociedad. 3 datos importantes para la ciudadanía que yo creo que no conocían. La primera Biblia, impresa por Gutenberg, era en papel de cáñamo. La primera Constitución de Estados Unidos era en papel de cáñamo. Las velas de las carabelas de Cristóbal Colón eran de cáñamo. Y a partir de ahí, muchas cosas en México, no nada más en América, eran de papel de cáñamo. Por supuesto. Además, baterías de bateno, Stephen. De grafeno. De grafeno. Sí. Explícanos esto. Bueno, el grafeno es una especie de carbón que lo podemos derivar de muchos elementos, pero da la casualidad que se puede derivar del cáñamo. Esto significa que podemos sembrar nuestras baterías. Igual, en 100 días tenemos en 1 hectárea más o menos como 1,000 baterías que se pueden fabricar. Estas se pueden utilizar para coches eléctricos, aviones, barcos, todo tipo de aplicaciones que usen una pila, porque la generación de energía hoy día se puede hacer a través de viento, a través de sol, a través de agua. El gran problema es cómo lo almacenamos. Si nos basamos sobre el litio, va a ser una desgracia, una tragedia ecológica muy fuerte porque hay que minar. No hay tanto litio como para todo el almacenamiento de baterías que se requieren. Estamos hablando de 50,000 millones de celulares, teléfonos, tablets, computadoras. Y todo eso va a terminar con un material que no es reciclable, que va a dañar el suelo. La fabricación es tóxica, explotan. Si podemos reemplazar todo esto por un material que sembramos, que nos va a dar una durabilidad de 20 años, y cuando termine solo carbón y lo podemos compostar, tenemos que empezar a cambiar nuestras ingenierías para tomar todo un diseño holístico y completo que nos ayude, y por eso el cannabis, como dicen, no es un problema, es la solución. Sí, por supuesto. Deben de llegar inversiones, Rodrigo, y métodos extranjeros a ayudarnos a desarrollar esta industria aquí, considerando que están mucho más desarrollados ya en otros lados. ¿O México tiene la capacidad para hacerlo solo? En realidad, en el tema de producción de la materia prima base, México es líder en estas tecnologías. México tiene la capacidad no solo de ser autosuficiente, tiene la capacidad de ser líder global en el mercado mundial de derivados del cáñamo. Específicamente, una de las fuerzas de México es la gran variedad de climas que permite hacer una gran variedad de perfiles de cáñamo, es decir, cáñamos que tienen diferentes aplicaciones porque tienen diferentes composiciones. Y esto se logra a través de una industria que es muy madura en México, que es la industria del desarrollo de variedades de especies vegetales para la agricultura. Claro. México también es líder mundial. Somos punta de lanza, por supuesto que tenemos los recursos tecnológicos. Por ende, preocupa de repente, Raúl, que los legisladores en ambas cámaras, pues no tienen toda la información y legislan desde la ignorancia. Yo creo que pues estas cápsulas a lo mejor no estaría de más que te las llevaras al Senado y se las proyectaras por ahí, porque pareciera que sigue siendo un tema tabú, lo cual es peligroso. Para cualquier tema, para cualquier legislación, no debe de haber temas tabús. Mira, qué bueno que me haces esa pregunta, porque también es importante informar a quienes hoy nos ven a través de tu medio. Esta legislatura, como nunca antes en la historia, en el Senado de la República... ¿La gente es a favor? Ha
realizado ejercicios de parlamento abierto. Ojo, es nuestra obligación como legisladores prepararnos en cualquier tema en el que estemos dispuestos a dar el debate y que sean para beneficio de los mexicanos. Pero si hay rincones donde no tenemos la sabiduría necesaria, tenemos que tener la humildad para escuchar a la ciudadanía, escuchar a los expertos. Eso solamente enriquece nuestra labor legislativa. Y en el tema precisamente de legalización de la marihuana, hemos abierto ejercicios de parlamento abierto como nunca antes en la historia. La propia Comisión de Medio Ambiente hace 4 semanas realizó un foro por internet, ahora con esta crisis del COVID-19, donde participó Stephen. Y seguiremos realizando estos foros donde expertos, donde verdaderamente la gente que está viviendo los beneficios del uso del cáñamo industrial nos platican por qué es tan necesaria esta legislación. En conclusión, debemos de prepararnos, es nuestra obligación, para eso nos eligieron a quienes representamos, pero si hay lugares en los que no somos peritos o expertos, tenemos que tener la humildad para escuchar a todas las voces y concluir con una legislación integral. ¿Cuáles son las posibilidades de cultivo sano en México? Es impresionante el potencial de México. México podría tener... México cuenta con 30 millones de hectáreas de cultivos tradicionales. Si hacemos lo que se llama cultivo de rotación, que no afectamos los cultivos existentes, simplemente en el tiempo que no se está sembrando ponemos cáñamo, en 90 días tendríamos el material suficiente para fabricar. ¿En 90 días? En 90 días. ¿Es tan corto el lapso para el que ciclo es muy rápido, sí. se genere? Y en 90 días tendríamos aproximadamente 60 millones de casas de 75 metros cuadrados en un ciclo. Podríamos tener suficientes baterías para la mitad de la industria de México, 3 playeras para cada ciudadano del planeta. Entonces, cuando lo pones eso en industrias, aunque lo vendas en $1 por playera, estás hablando de billones y billones de dólares. Pues sí. Es una nueva economía, es para la gente que está en el campo. Podemos atender vivienda, podemos atender energía, puedes filtrar el agua. Todo esto mientras tienes una huella de carbón negativa que ayudas a regenerar el ecosistema. Entonces, por eso pedimos que se abra más el debate de la información hacia el cáñamo, porque el tabú ha quitado, desafortunadamente, todos estos beneficios que tiene. Así es. Pues antes de despedirnos, yo me quisiera ir con una última intervención de Rodrigo Vargas, porque hablando de temas tabús, y aquí hemos tratado de hablar mucho y diferenciar mucho el THC del CBD, ¿cómo se puede vigilar el porcentaje de THC y de CBD en una planta que se esté produciendo? Bien, hablamos de 3 pasos. El primer paso es la estabilidad genética. Desde ahí tenemos el 99% del reto solucionado. Porque al tener una planta clonal estable, esa planta siempre va a generar un porcentaje de THC igual o inferior al deseable, es decir, al que la ley... Que es lo medicinal, ¿no? Así es. No, bueno, el THC es la sustancia regulada. Regulada. Así es. Y al mismo tiempo podemos estabilizar el resto de los cannabinoides para que siempre se expresen de la misma forma. Así tenemos una garantía de calidad y consistencia, trazabilidad de todos los productos que de ahí deriven. En segundo lugar, tendríamos la tecnología de nuestro lado. Evaluar una planta en cualquiera de sus estadios de desarrollo para ver si está dentro de los límites de THC o los rebasa. Es una acción inmediata con un equipo portátil y se hace en campo. Es como hablar de un alcoholímetro. Sí. Y en segundos tenemos un resultado. Y nos permite saber si ese material desde campo... Ay, ojalá un día nos pudieran traer esta máquina para poderla medir. La misma máquina puede evaluar productos en mostrador. Es decir, podemos llegar y tomar un consumible y marcarlo. Y no solamente nos va a decir si está dentro o no del rango, nos va a decir a qué cepa pertenece, porque cada cepa es como una huella genética. Claro. Entonces, la trazabilidad de una planta certificada, regulada, se le puede dar seguimiento desde el campo hasta el producto terminado. Hay una trazabilidad y eso resuelve una gran necesidad de control, calidad, y legalidad. Además. Pues a los 3, muchísimas gracias a ti, por haber estado esta mañana aquí con nosotros. Interesantísima la mesa del día de hoy. Gracias a los 3. Gracias, Mónica. Gracias. Hasta luego.